existen diferentes determinaciones en el diagnóstico para este tipo de pacientes. Hoy la doctora Mayra Martínez nos acompaña, dentro de sus especialidades está la inmunología, así que vamos a ver de qué se trata esto. Probablemente ya lo haya escuchado usted en algún momento, pero es importante conocer más y qué se está haciendo también en nuestro país para ayudar a estos pacientes. Doctora, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, gracias a ti por la invitación, Daniela. Gracias por estar con nosotros. Hablemos entonces de la enfermedad celíaca, de la celiaquía. Mira, la enfermedad celíaca es una enfermedad que yo puedo definir como multisistémica. Sí. Tiene una base genética y un carácter autoinmune. Cuando hablo de esto, son las características principales que determinan la patología en sí, ya que sin genética no hay enfermedad celíaca. Por eso hay que tener en cuenta muy claro el diagnóstico, porque puede ser intolerante al gluten, no celíaco, o alérgico al trigo o al gluten, y no tiene nada que ver con la celiaquía, con base genética que va a hacer daños en la mucosa intestinal. Claro, algo que no podemos cambiar es nuestra genética. La genética no se puede cambiar y eso es algo que siempre le digo a los pacientes. De hecho, en la clasificación de la celiaquía, lo común que existe en las clasificaciones que pueden ser, te las voy a explicar, sintomática, que puede ser subclínica o asintomática, latente o potencial. La característica común en todas es que tiene una genética positiva. ¿Qué te quiero decir con esto? Que yo puedo tener una enfermedad celíaca en actividad y luego llegar a la remisión o caer en el rango de lo que es asintomático subclínico, pero el gen, a pesar de que haga dieta, nunca se va a negativizar. Es algo que no va a acompañar al individuo durante toda la vida. Por eso esta condición se puede desarrollar desde que naces hasta la senitud, porque un gen está determinado por muchos factores, principalmente hoy en día la epigenética, que son todos esos factores que están por encima de nuestros genes, como la alimentación, el sueño, la hidratación, el estrés. Todo esto va a repercutir directamente sobre los genes y se puede activar la enfermedad. Por supuesto, la activación de la enfermedad entonces, porque de repente una persona celíaca puede durar varios años de su vida sin presentar síntomas. Exactamente, eso es lo que llamamos un celíaco latente, ¿ok? Es aquel donde tiene una genética positiva, come gluten, ¿ok? Y no pasa nada. O en algún momento de su vida le diagnosticaron una celiaquía, por ejemplo en la infancia, hubo remisión y aparentemente no está sucediendo nada. Pero ¿cuál es el problema de la enfermedad celíaca? Que la característica principal de multisistémica es que no solamente comparte síntomas gastrointestinales, sino también hay manifestaciones extraintestinales. Sí, no solamente es eso. Entonces muchas personas creen que hablar de celiaquía es hablar de reflujo, de gases, distensión abdominal, diarrea, estreñimiento, pérdida de peso. Y hoy en día se sabe que esta enfermedad puede coexistir con más de 1.200 síntomas y más, y puede compartir comorbilidad con 300 condiciones que pueden ser genéticas o autoinmunes. Cuando vemos entonces todas las manifestaciones que hay y también de repente esa reacción al gluten, como lo decíamos, no solamente ser celíaco, sino de repente tener una alergia alimentaria a lo que es el componente del gluten o tener una mayor sensibilidad a este tipo de alimentos, ¿no? Sí, bueno, son respuestas del sistema inmunitario completamente diferentes. La alergia al gluten o al trigo o alguna de estas prolaminas, que puede ser también alergia al maíz, alergia a la avena, ¿okay?, al arroz, no significa que sea celíaco, es una respuesta tipo 1, inmediata. Las manifestaciones son estornudos, congestión nasal, crisis asmática, broncoespasmo, brote en la piel, ronchas tipo urticaria, que está más relacionado a síntomas alérgicos. Luego tenemos la llamada sensibilidad, o también que son llamadas intolerancias, donde es una respuesta más tardía y también es mediada por el sistema inmunológico. Pero esta respuesta no la podemos llamar alergia, es una reacción. De hecho, ya hay muchos artículos que la apoyan como una reacción adversa al medicamento, porque hay tanta exposición o un exceso de esta proteína a nivel celular que el organismo va a reaccionar. Entonces, esta intolerancia o esta sensibilidad también la puedes recuperar en el tiempo. Y si tú eres un individuo que prácticamente es sano, hace ejercicio, muchas veces esas sensibilidades alimentarias pasan desapercibidas. Se hacen presentes es cuando hay síntomas gastrointestinales. Y la enfermedad celíaca, como ya lo venimos diciendo, hay una manera de diagnóstico clínico que es a través de los anticuerpos,
a través de la biopsia, obviamente, la historia clínica, y a través de la genética y la biopsia gastrointestinal. Cuando se hacen todos estos exámenes ya se tiene como que el proceso para tratar a estos pacientes, porque Sí. a veces se piensa de que con eliminar completamente el gluten es suficiente, pero vivimos también en una sociedad en donde los alimentos con preservantes, los alimentos procesados, muchos tienen trazas ya de gluten. Mira, eso es un problema, porque la celiaquía nunca viene sola. Yo recibo en mi consultorio muchísimos pacientes con problemas con gluten y me dicen, tengo años con una dieta libre de gluten. Pero tenemos que pensar en algo muy importante que estás diciendo, que es la contaminación cruzada. ¿Okay? La contaminación cruzada es un hecho que está, pero no lo podemos palpar, porque es un detalle y un cuidado en el procesamiento de los alimentos en pacientes celíacos. Es decir, ellos no pueden cocinar, no pueden lavar, no pueden utilizar la misma esponja con la que lavan los platos el resto de la familia, porque el riesgo de contaminar sus utensilios aumenta esta sensibilidad al gluten en los pacientes celíacos. Entonces, no mejoran en el tiempo, es porque tienen una contaminación, no solamente en los alimentos o en los utensilios, también lo podemos ver en medicamentos que aquí sean naturales, no tienen las características farmacéuticas de decir, mira, están libres de gluten o tienen contaminación con gluten o fueron envasados donde se envasó gluten. Entonces yo le hago una dieta restrictiva al paciente y le estoy dando, así sea de poquito en poquito, el sistema inmunológico que ya está reaccionando va a mantener esta respuesta en el tiempo. Claro. Y son una de las causas por las cuales el paciente no se mejora. Por supuesto, si hay una reacción exacerbada del organismo, si sea con una gótica que pase por allí, ¿no? Por eso es que también hablamos sobre los utensilios de cocina, porque incluso lo vemos, por ejemplo, con los camarones. Hay personas que solamente con oler al camarón tiene una reacción. No estamos hablando de algo con gluten, pero estamos poniendo algo de un ejemplo de una reacción, una alergia de una persona, ¿no? Igual que cuando cocinan y queda trazos de ese alimento. Entonces, eso mismo pasa con el gluten, que aunque no tenga un olor específico, como lo puede tener un marisco, está allí, igualito hay que respetar todos los procesos. Pero fíjate, hay algo muy particular de lo que tú dices. La gente que es alérgica al trigo pasa por una panadería, huele en la tarde que está horneando y puede presentar un síntoma de alergia. Un paciente celíaco, pasa por una panadería o pernota en una panadería o en un restaurante que haya gluten, inmediatamente lo puede sensar y lo puede percibir, porque esto es un problema del sistema inmunológico. Por supuesto. Y no lo vas a ver inmediatamente. Lo puedes ver inmediatamente o lo puedes ver en días posteriores y causa como que duda, ¿qué me haría daño si yo estoy haciendo una dieta libre de gluten? Hay que tener mucho cuidado. Vamos a seguir reforzando esto al regreso. Vamos a irnos a una pausa. Vamos a saludar a todas las personas que están con nosotros allí conectados, aquellos que nos hacen preguntas y comentarios. Un saludo para ustedes. Recuerden las redes @salud_gb, @Daniela J. Salas. Se regresa la doctora Mayra Martínez. Seguirá hablando con nosotros sobre la enfermedad celíaca y también aquellas personas sensibles o alérgicas al gluten. Así que las preguntas las leeremos.